Hua Sifu, capítulo 214, Rompiendo el punto muerto, un regalo oportuno, parte 2. Hua Chen ni siquiera se había acercado antes de que Xie Lian ya le hubiera abrazado con fuerza. Fue un abrazo poderoso, pero Hua Chen en realidad no fue rechazado por la fuerza en absoluto, ni siquiera un bamboleo. Solo colocó sus manos en la espalda de Xie Lian, riendo levemente sin hablar. Xie Lian se estaba sintiendo animado cuando de repente recordó algo. Rápidamente dijo: «Espera, Sanlang, el Jungwoo es bastante cauteloso contigo, y deberías haber estado protegiendo la matriz humana en la capital real. Debe haber enviado ojos hacia abajo para observarte, así que, si desapareciste de repente, no se daría cuenta. Además, ¿está realmente bien que el Maestro del Viento esté protegiendo la matriz por sí mismo?» Sin embargo, Hua Chen respondió: «No te preocupes, Gege, eso ya se ha solucionado. No habrá fallas expuestas por el momento». Xie Lian pensó que probablemente bloqueó los ojos que Jungwoo envió o dejó un clon abajo, por lo que no presionó para obtener más información sobre cómo se arreglaron las cosas. En ese momento, Hua Chen comentó tranquilamente: «Parece que Gege realmente me extrañó mucho». Xie Lian recordó las palabras desordenadas e inadmisibles que intercambiaron a través de la comunicación espiritual frente a Jungwoo. Luego notó cómo él mismo sostenía a Hua Chen con fuerza, sin soltarlo. Inmediatamente aflojó su agarre, se enderezó y respondió con una voz educada: dijiste que necesitábamos contar con la ayuda de alguien. Así que ese alguien es el señor maestro de la lluvia». Hua Chen le sonrió alegremente. «Correcto. La maestra de la lluvia ha estado en los reinos inferiores durante años, y resultó ser despertada por la apertura del monte Tonglu. Volver a los cielos para ver las cosas es perfectamente lógico. Y, si Jungwoo se niega a dejarla subir sin motivos adecuados, la señora de la lluvia sin duda notaría que las cosas están mal. Entonces, por supuesto, tenía que dejarla volver. Gege, no te preocupes. Está bien. Puedes seguir abrazándome así. No me importa». Xie Lian se aclaró suavemente la garganta. «No, está bien, gracias. Pero, ¿por qué no puede hacerle nada a la señora de la lluvia?» Gege podría no saber esto. La señora de la lluvia es un funcionario celestial que maneja la agricultura. Esa posición piadosa puede parecer triste en la superficie sin mayores beneficios, por lo que la mayoría no está interesada, pero en realidad es bastante única. Actualmente, el único oficial celestial que administra la agricultura es Yushi Huang. Xie Lian reflexionó y dedujo las intrincadas razones. Hua Chen continuó: «Si la maestra de la lluvia fuera asesinada directamente y no se puede encontrar un mejor funcionario celestial para reemplazarla, la gente pondría la comida por encima de todo lo demás. Si la agricultura no funciona sin problemas, el mundo se verá sumido en caos. Si no dejas que la gente coma, la gente no te dará un trabajo. Además de estar disgustados con la maestra de la lluvia, la gente del mundo también podría comenzar a estar insatisfecha con el gran dios sobre la cabeza de la maestra de la lluvia. Lo que significa que, si no tiene cuidado, el fuego puede quemarlo hasta el final. Si las cosas no se controlan adecuadamente, podrían producirse disturbios para derrocar a los dioses. Disturbios para profanar sus templos y derribar sus estatuas divinas, tal como lo hizo una vez la gente de Xianli», Hua Chen agregó. «Además de eso, la maestra de la lluvia no tiene establecido templos ni santuarios, no ha residido en la capital celestial durante años, y no desea ser promovida. Entonces, realmente no hay nada con que amenazarla o coaccionarla. Externamente, es difícil para él encontrar una razón adecuada para desterrar a la maestra de la lluvia, por lo que es difícil hacer un movimiento. Internamente, su posición puede permanecer estable mientras la maestra de la lluvia continúa administrando la agricultura, por lo que mantendría la pretensión durante el tiempo que pueda. Engañarla primero, y decidir qué hacer después en caso de que salga la verdad». Xie Lian se sintió aliviado. «Ya veo. Gracias a Dios. Estuvo cerca. Que el señor maestro de la lluvia ayudara. Ella realmente vendrá en nuestra ayuda en un momento de necesidad. Con suerte. Esperemos que su actuación sea extraordinaria. Por cierto, primero debemos buscar a Woshi. Hay muchas cosas que debo preguntarle para obtener las respuestas adecuadas». Los dos no demoraron más y salieron rápidamente del palacio de Xianli. En el momento en que Xie Lian cruzó el umbral, se sorprendió por la fila de guardias que miraba en la entrada, que estaba a punto de sacarlos con Roye cuando notó que cada uno de ellos era como muñecas de madera. Y no solo en posición, sino incluso las expresiones no cambiaron. Todos fueron petrificados por Hua Chen. A medida que avanzaban, los brazaletes de Hua Chen brillaban plateados, transformándose en mariposas plateadas y gradualmente perdieron color, escondiéndose en el aire. Probablemente ya había cientos de miles de mariposas fantasmas dispersadas por toda la capital celestial. En el camino, de repente subían o bajaban, se ocultaban o aparecían abruptamente, esquivando perfectamente a cada guardia de patrulla. Escondido en un callejón, viendo pasar a las tropas de guardias que patrullaban, Hua Chen dijo mientras estaba de pie junto a Xie Lian: «Después de este tramo, tomaremos el camino de arriba». Xie Lian asintió y saltó al techo, siguiendo a Hua Chen. Los dos huyeron por los techos uno tras otro, sin dejar rastro.
Poco tiempo después, Xielian se dejó caer en el borde de un alero y se detuvo abruptamente, mirando hacia Hua Cheng, pareciendo pensativo. Al verlo quieto, Hua Cheng también se detuvo. ¿Qué pasa? ¿Has notado algo? Xielian frunció el ceño levemente y asintió con la cabeza, y dijo pensativamente: No, es solo que parece que esta escena se ha reproducido en otro lugar antes. Antes de que terminara, Hua Cheng de repente le abrazó la cintura. Al momento siguiente, los dos cayeron desde la azotea. Xielian solo sintió que el mundo giraba, volviéndose loco. Su sombrero de bambú se le resbalaba de la espalda y estaba a punto de caer al suelo, y lo recuperó rápida y suavemente. Mientras tanto, Hua Cheng lo abrazó mientras los dos colgaban boca abajo de los aleros de algún techo. Por encima de ellos, algo se arrastró rápidamente. Xielian no era ajeno a ese sonido. Era el sonido del espíritu del feto arrastrándose. ¿Quién sabría si estaba patrullando de manera llamativa o qué estaba haciendo? En ese momento, otra voz vino de debajo. ¿Susu? ¡Jianlan! Xielian gritó. ¡Oh no! En su cabeza. Ese espíritu fetal todavía estaba en la parte superior del techo. ¿Y si Jianlan caminara desde abajo? ¿No serían descubiertos? Xielian no podía estar seguro de cuál sería la reacción de Jianlan. Si todavía estaría agradecida de que Hua Cheng le salvara la vida, o si gritaría para alertar a la gente. Esos pasos ligeros y apresurados se acercaban cada vez más, y estaban a punto de doblar la esquina. Afortunadamente, en ese momento, ese espíritu fetal finalmente saltó desde el otro lado del techo. Los dos inmediatamente se voltearon y saltaron a la parte superior del edificio. Xielian dejó escapar un suspiro de alivio. Cuando Jianlan se asomó desde la esquina de la pared y vio a su hijo que había saltado al suelo, también dejó escapar un suspiro de alivio y llamó. ¡Ah! ¡Susu! ¡No corras al azar! ¡Este es un lugar extraño y desconocido! ¡Bastante aterrador! Y si te escapas y desapareces, mamá ni siquiera sabrá dónde ir para buscarte. ¿Por qué viniste aquí? Casualmente miró a su alrededor y vio la placa del establecimiento de este palacio, y retrocedió un par de pasos. Fue solo después de esta reacción que Xielian recordó que el palacio dorado bajo sus pies podría ser el palacio de Nanjang, lo que significaba que Fengxin estaba actualmente encerrado aquí. Jianlan también debía haber sabido eso, y su rostro se contrajo ligeramente. Un momento después, miró hacia abajo para regañar a ese espíritu fetal. ¿Qué haces viniendo aquí? Sin embargo, ese espíritu fetal estaba abrazando algo blanco y grueso. Crujió y crujió, como si lo estuviera royendo. Jianlan entonces le gritó. ¿Qué es eso? ¿Qué estás comiendo a ciegas? ¡Escúpelo! Xielian miró de cerca y descubrió que era un rábano blanco, grande y sólido, y no sabía si reír o llorar. No era necesario que ella dijera nada. Ese espíritu fetal obviamente también pensó que no sabía bien. Y ¡chup, chup! Escupió el rábano con fuerza, chillando mientras lo hacía, como si estuviera haciendo una rabieta. Jianlan instantáneamente se acercó a acunarlo, persuadiendo. Está bien, está bien. Susu es un buen chico. Si no sabe bien, simplemente no lo comas más. Solo a los pobres bastardos y a los dioses tontos les gusta comer esas cosas. Nosotros no comemos eso. Solo una madre biológica podría acunar a una criatura tan deformada y horrible en sus brazos y aún consolarlo con suave voz. Ese espíritu fetal meneó ese cuerpo blanco regordete en sus brazos y ronroneó alegremente. Xielian vio cómo se desarrollaba esta escena y una repentina e inexplicable simpatía creció en su corazón, pero también estaba desconcertado. ¿Cómo hay un rábano blanco tan grande en la capital celestial? Hua Cheng levantó las cejas y respondió. Gege, ¿lo has olvidado? Es uno de los regalos que crecieron en la tierra. De los recuerdos que te trajo la maestra de la lluvia. Así que ese era el regalo que le dio la maestra de la lluvia. Xielian trató de imaginar cómo se vería la cara de Jungwoo cuando abriera esa caja de madera para ver que era un rábano blanco gigante. Pero era imposible de imaginar. Su intento fue un fracaso. Parecía que después de que Jungwoo terminó de inspeccionar el regalo y determinar que no era nada sospechoso, arrojó el rábano blanco gigante para alimentar ese espíritu fetal. Prácticamente era como alimentar a un perro. Al principio, después de que el espíritu del feto lo escupió, pateó ese rábano blanco gigante con disgusto. Pero después de escuchar las palabras de Jianlan, parecía estar pensativo y luego saltó del abrazo de su madre. Saltó y recogió el rábano con la boca antes de saltar al palacio. Si Xielian no lo hubiera examinado de cerca, parecía un perro blanco sin pelo y de piel lisa. Jianlan gritó. ¡No entres! ¡Eso es! Los soldados que custodiaban el palacio de Nanjang probablemente fueron informados de antemano por Jungwoo de que ese espíritu fetal era su mascota o perro de caza, y no parpadearon ni lo detuvieron. Sin ninguna opción, Jianlan solo podía seguirlo adentro. Ese espíritu fetal parecía albergar una profunda animosidad hacia Fengxin, y Xielian estaba preocupado de que pudiera causar daño a Fengxin. Volvió la cabeza. Salang. En la punta del dedo de Hua Cheng descansaba una mariposa transparente. Una mariposa fantasma ya está posada sobre su persona. Xielian asintió con la cabeza, y los dos monitorearon la situación dentro del palacio de Nanjang. Vieron que Jianlan estaba encorvada, y se deslizaba sigilosamente hacia el palacio como si no quisiera que nadie descubriera. Ella susurró. ¡Susu! Sin embargo, era imposible no ser descubierto. Ese espíritu fetal saltó al salón principal, y había un hombre meditando allí. Parpadeó para abrir los ojos y se encontraron con los de ella, ambos desconcertados.
Feng Xin estaba aturdido primero y luego encantado, poniéndose de pie. Jianlan, ¿por qué has venido? ¿Estás bien? Has llegado justo a tiempo. ¡Ayúdame! En ese momento, ese espíritu fetal de repente comenzó a aullar, saltando entre los dos, escupiendo ese rábano blanco gigante en el suelo y luego pateándolo con fuerza con sus patas traseras. Ese rábano blanco gigante al que le faltaban algunos bocados fue enviado volando a la cara de Feng Xin, creando un ruido. ¡Dang! Después de patear el rábano, se sintió bastante orgulloso y complacido, gritando al azar, riéndose malignamente, como si estuviera esperando a que su madre lo elogiara. Feng Xin casi fue noqueado por esta cosa, y una línea de sangre fluyó instantáneamente desde su nariz. Lo limpió y gritó enojado. ¿Qué estás haciendo? ¡Quédate allí! ¡No lo hagas! Era feroz, pero ese espíritu del feto era aún más feroz y le chillaba mientras deslizaba la lengua. Feng Xin dio un paso brusco hacia adelante, listo para agarrarlo, pero su boca ancha y ensangrentada le mordió el brazo, y no pudo deshacerse de él sin importar cuán fuerte lo arrojara. Esta escena familiar fue a la vez horrible e hilarante, y cuando Feng Xin no pudo deshacerse de él sin importar qué, se indignó aún más. ¿Qué coño? ¿Qué real mierda? ¿Estás buscando un golpe? ¿Qué demonios? Jianlan se había recuperado también y gritó. ¡Para! ¿Qué derecho tienes para gritarle y golpearlo? Al ser llamado así, Feng Xin se sobresaltó, y la mitad de su espíritu disminuyó mientras argumentaba. Él reconoció al ladrón por padre, porque estaría del lado de Jung-woo. ¿Cómo resultó así? Jianlan chasqueó la lengua. ¿Cómo? ¿No es por ti? Es culpa del padre solo por criar sin educar. Si no fuera por ti holgazaneando en tu deber como padre, ¿habrías sacado a tu propio hijo del útero de su madre para convertirlo en algo como esto? ¿Qué demonios? ¡Al infierno al que das vida! Con cada reproche, Feng Xin retrocedía un paso, y su voz también disminuía enormemente. ¡Pero yo no sabía nada de esto! Y en ese tiempo, fuiste tú quien me dijo que me fuera... exclamó Jianlan. ¡Te dije que te largaras para ayudarte! Viniste a la cabecera de esta perra todos los días con la tristeza olvidada de Dios. ¿Crees que no sabía en lo que estabas pensando? Tenías que servir a ese príncipe heredero tuyo y recolectar suficiente dinero para redimir mi libertad al mismo tiempo. Estabas golpeado y magullado, cansado y molesto. Ya que estabas demasiado avergonzado para simplemente tirarte las mangas e irte, entonces también podía despedirte. ¡Estaba muy cansado en ese momento!, gritó Feng Xin. ¡Pero nunca me enojé contigo! ¡Quería redimirte! Jianlan le dio un golpe en el pecho. ¡Por favor! ¡Redención! ¡Redención! Sabías muy bien en tu corazón si realmente podías redimir el precio de esta perra con las escasas habilidades que tenías en ese entonces. Desearías poder dividir cada centavo por la mitad y gastarlo como el doble todos los días. Salir a la calle todos los días para actuar y aún así tenías que regresar para presentar tus respetos a tu príncipe heredero y tu viejo emperador. Ya es bastante bueno que no me arrojes sobre ti para aumentar tus cargas, esperando que redimieras mi libertad. ¡Qué sueño! No dijiste esto al principio. Incluso hicimos promesas. Siempre cumplo mi palabra. Jianlan lo interrumpió. Hay muchas promesas, juramentos y blasfemias por ahí. Pero piensa un poco por ti mismo. ¿Qué me has dado? Aparte de ese cinturón dorado. ¡Oh! ¡Espera! ¡Era solo ese cinturón dorado! ¡E incluso exhortaste a que nunca lo vendiera! Feng Xin había estado retrocediendo paso a paso por su golpe, su expresión a la vez rígida y avergonzada. Cuanto más hablaba Jianlan, más enojada se volvía. ¡Oh! ¿Te refieres a ese amuleto de protección olvidado de Dios? Mi corazón debe haber estado untado con grasa de cerdo para creer que ese amuleto de protección de mierda podía proteger a cualquiera. ¡Apenas hubo buena suerte! ¡Pero seguro había mucho de mala suerte! Usted tenía menos y menos dinero, pero tu temperamento era cada vez peor. ¿Qué iba a hacer yo si no te dejaba ir? ¿Atormentarte hasta la muerte de esta manera? ¿Atormentarte ese punto en donde te quejabas de mí? ¿Me odiaras? ¿Te enojaras conmigo y ya no quisieras verme nunca otra vez? No era solo Feng Xin. Incluso Xie Lian, que se encontraba actualmente sobre el palacio de Nangyang, ya no sabía qué decir. Entonces, así era como fue. Xie Lian recordó muchas cosas. Las salidas matutinas y los retornos nocturnos en ese entonces. Feng Xin exhausto. El Feng Xin feliz y deprimido al azar. Y el Feng Xin que intentó pedirle dinero prestado a Xie Lian con gran dificultad. Los gestos inusuales e insignificantes de repente todos tenían una explicación. Feng Xin era el sirviente de Xie Lian, pero no su esclavo. Podría haber construido su propia casa, tener su propia familia y en realidad ya había conocido a esas personas. Pero el encuentro tuvo que ser durante el primer destierro de Xie Lian. Los días más duros que sufrieron en ese entonces. En ese momento, Xie Lian estaba teniendo problemas para sobrevivir él mismo. Entonces, ¿cómo podría haber notado esos detalles? Él estaba sufriendo. Feng Xin estaba sufriendo. Todo el mundo estaba sufriendo. Y al final, los dos finalmente no pudieron seguir adelante. Quizás, Jianlan había previsto durante mucho tiempo este final.
Pero, incluso si fue durante ese periodo de tiempo, Feng-Xin hizo todo lo posible para tratar de apoyarlo. Incluso le había regalado a Jianlan sus amuletos de protección que a nadie le importaban, y le dijo que esto podría otorgar buena suerte. Por lo que Jianlan los guardó cuidadosamente y los metió en las pequeñas túnicas del niño por nacer. Por supuesto, al final, se demostró que ese hechizo de protección no les trajo ninguna buena suerte. Jianlan parecía haber dicho cosas que no debería haber dicho, y recogió el espíritu del feto en el suelo a toda prisa, girándose para irse. Feng-Xin gritó: ¡Jianlang! Se tiró del cabello y, de hecho, parecía estar perdido, suspirando y lamentándose. ¡Ven! ¡Vuelve! Suplicó Feng-Xin. Todavía siento... Yo quiero cuidar de ustedes dos. Debería cuidar de ustedes dos. Tengo un deber. ¡Se los prometí! ¡Te lo prometí! Jianlan se dio la vuelta y lo miró fijamente por un momento, apretando el abrazo del espíritu del feto en sus brazos, y soltó una exclamación. ¡No es necesario! Lo sé. Estás disgustado con este hijo tuyo. No es más que una criatura demoníaca en tus ojos. Está bien. No estoy disgustada. Feng-Xin finalmente recuperó el sentido y respondió: ¡No estoy disgustado! Entonces, ¿cómo es que eres tan malo con él cada vez? Preguntó Jianlang. ¿Realmente puedes tomarlo por tu propio hijo? Mientras puedo volver al camino correcto. ¿Cómo no? Respondió Feng-Xin. Jianlang se burló. Entonces déjame preguntarte de nuevo. ¿Eres un funcionario celestial? ¿Te atreves a reconocerlo como tu hijo? Esta reacción fue natural. Ese espíritu del feto se aferró a los brazos de su madre, mostrando los dientes y gruñéndole, como si fuera un bicho feo y venenoso que no había crecido por completo, o tal vez como una bestia salvaje bebé lisiada. Pero de cualquier manera, no era humano. ¿Qué tipo de funcionario celestial se atrevería a admitir semejante asunto? Reconocer a una criatura tan demoníaca como su propio hijo. Definitivamente era una mancha gigante. Y sus adoradores, sus méritos, su reputación, todo se vería muy afectado.